Un niño pequeño fue encontrado sentado solo en medio de un camino de tierra cerca de una reserva natural, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero lo que dejó paralizados a los guardabosques fue lo que lo rodeaba. Un círculo de leones adultos. Nadie se atrevía a moverse. Lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los expertos más experimentados y cambiaría todo lo que creían saber sobre los depredadores salvajes. El sol acababa de salir sobre la amplia extensión de la reserva natural Hluhluwe-Imfolozi, en Sudáfrica, proyectando un resplandor dorado sobre la sabana seca. Era el tipo de mañana que hacía que todo pareciera intacto, antiguo y peligrosamente vivo. El guardaparques Sipho Mthembu ajustó sus binoculares y bebió un sorbo de café mientras se preparaba para la primera patrulla del día. Su radio crepitó. Era una llamada rutinaria de un colega que se encontraba más adentro del territorio, pero algo en el fondo llamó la atención de Sipho. Un grito lejano y rítmico, débil, pero inconfundiblemente humano. Se puso de pie, con el corazón acelerado. Nadie debería estar a pie en lo más profundo de la reserva, y mucho menos un niño. En cuestión de minutos, Sipho y otros 2 guardaparques avanzaban a toda velocidad por un estrecho camino de tierra en su Land Cruiser descapotable. Al tomar una curva cerca de un grupo de acacias, el vehículo se detuvo bruscamente. Lo que vieron desafiaba toda lógica. Un niño pequeño, de no más de 2 o 3 años, estaba sentado en el polvo, sollozando. Tenía la cara manchada de lágrimas y suciedad. Estaba descalzo, vestido con una camisa azul gastada y pantalones cortos, y se cubría la cara con sus pequeñas manos. Pero no era solo el niño lo que había paralizado a los guardabosques. A su alrededor, formando un círculo irregular y silencioso, había 5 leones adultos, enormes, inmóviles, observando. Ninguno de ellos se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sipho buscó lentamente su radio y susurró para alertar a la base central, pero no podía apartar la mirada de la escena. Los leones no gruñían, ni siquiera adoptaban una postura amenazante. Uno de ellos, una leona grande con una cicatriz en el hocico, estaba sentada cerca del niño, con las orejas ligeramente movidas pero con la mirada fija en él. Movió la cola una vez, 2 veces. Los guardabosques no se atrevían a salir del vehículo. Cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción, especialmente por parte de leones que se sentían amenazados o protectores. Pero lo que Sipho no entendía era por qué los leones no habían actuado todavía, por qué no habían atacado o se habían marchado. En cambio, permanecían allí, inmóviles, casi esperando. Algo extraño estaba sucediendo, algo que Sipho nunca había visto en todos sus años en la sabana. Y tenía la clara sensación de que lo que estaban a punto de presenciar se quedaría con ellos para siempre. Sipho mantuvo los prismáticos fijos en el niño, tratando de procesar la surrealista escena. Los leones no parecían agresivos, pero su sola presencia era una amenaza mortal. Los leones son impredecibles, especialmente a primera hora de la mañana, cuando aún están activos tras la caza nocturna. Sin embargo, esta manada estaba haciendo algo que ningún libro había descrito jamás. No actuaban como depredadores, se comportaban casi como centinelas. El niño seguía llorando en voz baja, ahora desplomado hacia adelante como si estuviera exhausto. Tenía la espalda encorvada y una de sus pequeñas piernas temblaba. Sipho apretó las manos sobre el volante. Todos sus instintos le gritaban que se abalanzara, cogiera al niño y se marchara, pero sabía que no debía hacerlo. Cualquier movimiento brusco podría convertir aquella inquietante calma en caos. Se inclinó hacia el guardabosques que estaba sentado a su lado. «Tenemos que pedir refuerzos veterinarios ahora mismo», susurró. «Y que traigan tranquilizantes, por si acaso». «Ya está hecho», respondió el guardabosques. «Estarán aquí en 10 minutos, quizá menos». Sipho exhaló, observando a la leona más cercana al niño. Parpadeaba lentamente, respiraba con calma y su postura era relajada. No gruñía, no mostraba los dientes.
Sus enormes patas descansaban una junto a otra en la tierra y su cola se curvaba ligeramente sobre sus patas traseras. Pero, ¿qué hacía allí? Entonces ocurrió algo que hizo que Sifo contuviera el aliento. La leona dio un lento paso hacia adelante. Los otros leones no se movieron. Simplemente giraron ligeramente la cabeza, siguiendo su movimiento. Los guardabosques se tensaron. Sifo apretó los dientes. Estaba a punto de gritar, impulsado por su instinto, cuando la leona se detuvo, a pocos centímetros del niño. Bajó la cabeza, no para atacar, sino en un gesto extraño y cauteloso. Lo olfateó. El niño levantó la vista, y por un breve instante dejó de llorar. La leona volvió a parpadear. Luego, en un movimiento que dejó a todo el equipo de guardabosques mirando con incredulidad, se sentó a su lado. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia afuera, como si lo estuviera protegiendo. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró uno de los guardabosques más jóvenes. Sifo no respondió. Su mente iba a toda velocidad, repasando años de conocimientos, historias, mitos, incluso leyendas. Había oído historias de leones que perdonaban la vida a las personas. Casos excepcionales. Normalmente se descartaban como anomalías, exageraciones. Pero esto no era una historia. Estaba sucediendo justo delante de él. Otro león, un macho con una melena espesa y un paso lento y deliberado, se acercó a la escena. Sus músculos se tensaron bajo su pelaje dorado. Sifo sintió que se le aceleraba el pulso. Los machos solían ser más impredecibles. El riesgo se multiplicaba, pero, para sorpresa de todos, el macho no se movió hacia el niño. En cambio, olfateó el aire y luego se volvió hacia la leona y el niño. Los miró a ambos y, sorprendentemente, se tumbó en el lado opuesto al niño, imitando a la leona, como si estuvieran formando un escudo viviente. El niño estaba ahora sentado entre dos leones. «¿Qué estamos viendo?», murmuró Sifo para sí mismo. Para entonces se había unido un cuarto león, una hembra más joven, larguirucha y curiosa. Se acercó lentamente y rodeó al grupo a cierta distancia. No parecía interesada en el niño, más bien observaba a los demás en busca de señales. Tras dar una vuelta lenta, también se sentó. Se estaba formando un semicírculo alrededor del niño. No era una trampa, era una barrera. El ruido de un motor sacó a Sifo de su trance. El vehículo de la unidad veterinaria se acercaba, avanzando con cuidado por el camino de tierra detrás de la camioneta de los guardabosques. La DRA. El Sabe Coetzee, una veterinaria con 2 décadas de experiencia en fauna silvestre, salió lentamente. Se agachó junto a Sifo y abrió mucho los ojos al ver al niño. «Dios mío», susurró. «Lo están protegiendo». «Eso parece», murmuró Sifo. «¿Pero por qué?». La DRA. Coetzee negó con la cabeza. «No lo sé. Quizás huelen algo en él. Quizás reconocen algo. Un olor, un sonido. Hay muchas cosas que aún no entendemos». Sifo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los leones no habían hecho daño al niño. Ni siquiera lo asustaban ya. Sus llantos se habían convertido en sollozos silenciosos y ahora estaba muy quieto, acurrucado entre los 2 leones. Parecía extrañamente tranquilo, pero nadie podía entender cómo había llegado allí. No había ningún adulto a la vista. Tampoco había huellas de ningún vehículo cerca, y este no era un lugar al que un niño pequeño pudiera llegar por accidente. La zona estaba vallada por todos los lados y se encontraba a kilómetros del pueblo más cercano. Algo iba muy mal. La Drashi Coetzee comenzó a preparar un dardo tranquilizante. «Si sedamos a los leones más cercanos», dijo con cautela, «podremos ganar unos minutos para coger al niño, pero solo tenemos una oportunidad. Si se dan cuenta de que intentamos llevárnoslo». «Lo sé», dijo Sifo. Volvió a levantar la radio. «Central, tenemos un niño vivo rodeado de leones». «Repito, el niño está vivo. No hay signos de agresividad. Vamos a intentar sacarlo con tranquilizantes. Preparen la evacuación médica en 10 minutos». La respuesta llegó entre interferencias. «Entendido. Buena suerte». Sifo se alejó del Land Cruiser y se volvió hacia la DRA Coetzee.
Pero justo entonces, la leona que estaba junto al niño hizo algo que nadie podía haber imaginado. Se puso de pie y empujó al niño suavemente con el hocico, como si intentara que se levantara. El empujón de la leona fue suave, casi maternal. Bajó la enorme cabeza y volvió a empujar ligeramente al niño con el hocico. El niño se estremeció un poco, confundido, y luego levantó la vista hacia ella. Durante un largo segundo se quedaron mirándose, la bestia y el niño, separados por un abismo de naturaleza e instinto, pero extrañamente tranquilos. El niño no gritó, no se alejó gateando. Parpadeó y se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Está intentando despertarlo», susurró la Dra Quetzi, «como una leona con su cachorro». Sifo asintió lentamente, aún sin creer del todo lo que estaba viendo. El león macho permaneció tumbado, pero movió ligeramente su enorme pata hacia adelante, en actitud protectora, no agresiva. Los demás leones permanecieron inmóviles. Toda la manada parecía estar participando en algún ritual ancestral que ningún humano podía comprender. «Nunca había visto esto antes», dijo Sifo. En 20 años de trabajo de campo, la Dra Quetzi sostenía su pistola de dardos lista, pero dudaba. «Si la sedamos ahora», murmuró, «el niño podría asustarse y correr. Si tropieza o hace algún ruido, no podemos predecir cómo reaccionarán los demás». «Esperemos», dijo Sifo, «solo un momento». El niño, sintiendo la persistencia de la leona, comenzó a moverse lentamente. Giró el cuerpo e intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas. Al principio perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, aterrizando suavemente sobre las manos. La leona no se inmutó. Esperó. Luego, cuando él se impulsó para levantarse, ella dio un paso atrás para darle espacio. El corazón de Sifo latía más fuerte que nunca. Está intentando ponerse de pie, por sí mismo. Uno de los guardabosques que estaba detrás de Sifo murmuró una oración en voz baja. El niño finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. Estaba descalzo, con las rodillas raspadas y la ropa colgando como si llevara días perdido. Pero la expresión de su rostro ya no era de pánico, sino de calma aturdida. Giró lentamente en círculo, mirando a los leones que lo rodeaban, y ninguno de ellos se movió. La leona gruñó en voz baja. No era un rugido. No era una advertencia, solo un sonido. El niño volvió a mirarla. Parecía reconocerla. Entonces, lentamente, dio un paso vacilante hacia el borde del círculo. Nadie podía creer lo que estaba pasando. La Dra Quetzi bajó su pistola de dardos. «Si sale de ese círculo», murmuró, «no dispararé a nada, dejaremos que venga». Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿De dónde había salido? Sifo volvió a escudriñar los arbustos circundantes. No había vallas rotas, ni huellas de zapatos, nada más que huellas de leones y marcas de neumáticos de sus propios jeeps. Era como si el niño simplemente hubiera aparecido. El niño dio otro paso adelante. Los leones se apartaron, le hicieron espacio, como guardianes que le permitían pasar a salvo. «Empieza a grabar», le dijo Sifo al guardabosques que estaba detrás de él. «Ahora, documenta todo». El niño se encontraba ahora a unos metros del borde del círculo. La leona caminaba a su lado, siguiendo su ritmo, pero sin bloquearle el paso. Se mantenía lo suficientemente cerca como para que su costado rozara el hombro del niño, lo que le daba estabilidad. Entonces, sin previo aviso, el niño miró hacia los vehículos de los guardabosques. Sus ojos se clavaron en los de Sifo y empezó a caminar hacia él. Sifo se quedó paralizado. Sus botas se clavaron en el suelo y su respiración se volvió superficial. Los pasos del niño eran lentos pero decididos, con la mirada fija, como si de alguna manera supiera que esa era la dirección que debía seguir. La leona se detuvo. Luego se paró. No lo siguió. En cambio, giró la cabeza, le echó una última mirada al niño y regresó con su manada. El círculo se reformó sin hacer ruido, y los leones simplemente se sentaron de nuevo. El doctor Quetzi
Se quedó en silencio, atónito. «Eso es imposible». «No», dijo Sifo en voz baja. «Acaba de suceder». El niño se tambaleó hacia adelante y finalmente se derrumbó a pocos pasos de Sifo. El guardabosques se apresuró a acercarse, se arrodilló y cogió al niño en brazos. «Lo tengo», gritó. «Está vivo. Respira débilmente. Está débil, pero estable». El niño se aferraba débilmente al pecho de Sifo. Sus diminutos dedos se aferraban a la camisa del guardabosques como si no quisiera soltarlo. La doctora Kotze corrió con una manta y la envolvió alrededor de los hombros del niño. Le tomó el pulso, le comprobó la respiración y la temperatura. Todo bajo, pero no crítico. «No veo ninguna mordedura», dijo, «ni arañazos, ni moretones. Es como si nunca lo hubieran tocado». Sifo volvió a mirar hacia la manada. No se habían ido. Permanecían en la misma formación, observando, esperando, en silencio. «Tenemos que llevar a este niño a la clínica», dijo Coetzee con urgencia. «Está muy deshidratado. También podría tener hipoglucemia. Si hubiera pasado una hora más aquí». Pero Sifo ya no la escuchaba. Algo en el rostro del niño le inquietaba. Había visto esos ojos antes, en algún lugar. ¿Pero dónde? Entonces, como un rayo, lo recordó. Y lo que recordó le heló la sangre. Sifo apretó con fuerza al niño, sintiendo el peso de su frágil cuerpo contra su pecho. El calor era débil, pero estaba ahí. El niño estaba vivo. Pero no era solo el milagro de su supervivencia lo que había dejado al guardabosques conmocionado, era su rostro, sus ojos. Había algo inquietantemente familiar en ellos. Y entonces, con una repentina oleada de pánico, Sifo recordó exactamente dónde había visto esos ojos antes. 2 años antes, una joven llamada Naledi había trabajado durante un breve periodo de tiempo como becaria de conservación en la reserva. Era callada, brillante con los animales y a menudo se acercaba demasiado a los sectores de los leones, especialmente a la manada que ahora los rodeaba. Sifo le había advertido varias veces que mantuviera la distancia, pero ella siempre insistía en que no suponían ninguna amenaza para ella. Afirmaba que la conocían, especialmente la leona con el hocico cicatrizado. Se llamaba Ayanda. Naledi tenía un extraño vínculo con Ayanda. De hecho, había estado presente cuando la leona fue rescatada de cachorra, con una pata rota, y atendida en la clínica de la reserva. El vínculo se había formado entonces entre la humana y la leona. Sifo las había observado a lo largo de los años. Incluso después de que Ayanda fuera reintroducida en la naturaleza, Naledi se quedaba al borde de la valla y la leona se acercaba, no de forma agresiva, en silencio, como si estuviera recordando. Entonces, un día, Naledi desapareció. Había presentado su renuncia por correo electrónico, diciendo que regresaba a su pueblo natal, pero su número estaba desconectado y nunca recogió su último sueldo. Sifo y otros intentaron seguirla, pero el rastro se perdió. Finalmente, asumió que se había ido a otra región o que simplemente quería desaparecer. Hasta ahora, al mirar al niño, Sifo lo vio claramente. La forma de la nariz del niño, la curva de su frente, el tono de su piel, incluso los ojos, oscuros, suaves, abiertos con asombro. Era el hijo de Naledi. No tenía ninguna duda, pero esa revelación suscitó más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba Naledi ahora? ¿Lo había traído ella aquí? ¿Por qué lo había dejado en medio de la carretera? ¿Y cómo podían los leones, la manada de Ayanda, saber quién era? Sifo se volvió hacia el doctor Kotze. «Sé a quién pertenece este niño». Kotze abrió mucho los ojos. «¿Lo sabe?» «Sí. Su madre trabajaba aquí, hace 2 años. Se llamaba Naledi. Estaba muy unida a esta manada, especialmente a la leona con la cicatriz, Ayanda». El doctor Kotze miró a los leones, atónito. Eso explica su comportamiento, al menos en parte. Reconocieron algo en él, un olor tal vez, o algo más primitivo. Sifo asintió, con la mente dando vueltas.
Si Naledi lo trajo aquí, tal vez confiaba en los leones más que en nadie. Pero, ¿por qué no vino ella misma?, preguntó Coetzee con voz tensa. ¿Por qué dejaría a su hijo solo así? En ese momento, una voz crepitó a través de la radio. Unidad 3 a mando. Acabamos de localizar un vehículo accidentado en un barranco al noroeste del sector de Los Leones. Hay una mujer al volante. Está viva, pero inconsciente. No hay rastro de pasajeros. Solicitamos evacuación médica inmediata. A Sifo se le encogió el corazón. Agarró la radio. Aquí, Sifo, de la Unidad 1. Confirme. ¿Ha dicho que hay una mujer al volante? Afirmativo. 20 y tantos años. Complexión delgada. Africana. Las lesiones sugieren un traumatismo por impacto. Parece que se salió de la pista anoche. ¿Algún documento de identidad?, preguntó Sifo. Encontramos un cordón en el coche, una tarjeta de identificación de la Reserva Natural. Nombre: Naledi Khumalo. A Sifo le fallaron las piernas. Se arrodilló junto al niño y le apartó un rizo de la frente con delicadeza. Intentó llegar hasta nosotros, susurró. Pero el accidente. Debió de intentar dejarlo cerca de la ruta de los guardabosques, dijo Coetzee con voz entrecortada. Probablemente creía que los leones lo protegerían hasta que llegara la ayuda. Y así fue. De alguna manera lo hicieron. Los leones no solo toleraron al niño, lo defendieron, lo vigilaron, formaron una barrera a su alrededor como si fuera uno de los suyos. Esto desafía todo lo que sabemos, dijo Coetzee. Todo instinto, toda explicación científica. Quizá no, respondió Sifo en voz baja. Quizá confirma algo más profundo, que estos animales, especialmente los que se crían en estrecho contacto, recuerdan, sienten, responden a la conexión. Mientras los guardabosques se preparaban para evacuar al niño, Sifo echó una última mirada a Ayanda. La leona estaba sentada al borde del grupo, con los ojos fijos en él y en el niño. Sin agresividad, sin miedo, solo quietud, presencia. Luego, lentamente, volvió la cabeza hacia el barranco en la distancia, casi como si lo supiera, casi como si estuviera esperando. A Sifo se le cortó la respiración, porque en ese mismo momento la voz de la radio volvió a oírse. Central, aquí Unidad 3. La mujer está recuperando la conciencia. Pregunta por su hijo. El niño se había quedado dormido en los brazos de Sifo, con su pequeño cuerpo envuelto en la chaqueta del guardabosques. El doctor Coetzee comprobó sus signos vitales una vez más y confirmó que estaba estable, solo agotado y deshidratado. La ambulancia veterinaria ya se estaba calentando para regresar a la estación de campo, donde los médicos se preparaban para recibirlo. Pero mientras el vehículo avanzaba lentamente hacia la línea de árboles, Sifo se quedó atrás. No podía apartar los ojos de Ayanda. La leona no se había movido, tampoco el resto de su manada. Permanecieron en esa formación silenciosa, un círculo ahora roto pero aún intacto. Sus ojos ámbar siguieron al niño hasta que la ambulancia desapareció entre los arbustos de acacia. Entonces, uno a uno, se pusieron de pie, no alarmados, no asustados, con un movimiento solemne y deliberado. Y luego, sin emitir un solo sonido, se dieron la vuelta y desaparecieron entre la maleza. Era como si su tarea hubiera terminado. Sifo exhaló lentamente. No solo era extraordinario, era sobrecogedor. Cuando él y los rangers que quedaban regresaron a la estación, el sol estaba alto y las instalaciones bullían de actividad. Los médicos ya estaban atendiendo al niño y un equipo de transporte acababa de llevar a Naledi a la clínica. Estaba semiconsciente, magullada, pero lo suficientemente consciente como para seguir susurrando la misma palabra. Luasi. Era el nombre del niño. En cuanto Sifo entró en la habitación, ella abrió los ojos como platos. La voz se le quebró por la sequedad. ¿Lo han encontrado? Sifo dio un paso adelante y asintió. Está a salvo. Lo dejaste cerca del territorio de Ayanda, ¿verdad? La expresión de Naledi se desmoronó. Una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía qué más hacer. Su voz era apenas audible, pero estaba llena de un dolor más profundo que el físico.
Conduje toda la noche, intentando llegar aquí, pero los frenos fallaron. Tuve un accidente. Pensé que iba a morir, Sifo, y no quería dejarlo solo en el mundo. Pensé que si lo dejaba donde Ayanda pudiera encontrarlo, ella lo protegería. Lo hizo, dijo Sifo con voz ronca. Todos lo hicieron. Naledi soltó una risa entrecortada, en parte de alivio, en parte de incredulidad. Siempre me dijiste que estaba demasiado cerca de los leones, susurró. Quizá lo estaba, pero lo sentía. Sentía algo. Ayanda era más que un simple animal salvaje. Sifo se arrodilló junto a la cama. Tenías razón. Naledi cerró los ojos. Por favor, déjame verlo. Está durmiendo, dijo Sifo, pero está a salvo, y en cuanto se despierte, lo traeremos aquí. Fuera de la clínica, el doctor Coetzee revisó las imágenes de la cámara corporal del guardabosques. El vídeo lo mostraba todo con claridad: los leones rodeando al niño, su quietud, su falta de agresividad, la leona empujando al niño, el círculo protector. Todo estaba allí. Voy a enviar esto, le dijo a Sifo. No tiene precedentes. Haz lo que tengas que hacer, respondió Sifo. Pero ten cuidado con la historia. Coetzee levantó la vista. ¿Temes que la gente no lo crea? No, dijo Sifo. Temo que lo crean y luego vengan a buscarlo, buscando un espectáculo. Coetzee asintió comprendiendo al instante. Lo idealizarán, o peor aún, intentarán replicarlo. Llevarán a niños al monte, esperarán el mismo resultado, sin darse cuenta de lo delicado, lo raro, lo específico que era ese vínculo. Coetzee suspiró. Mantendremos la ubicación vaga, solo lo suficiente para que la historia hable por sí misma. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de un suave color púrpura y la sabana se calmó, Loisy se despertó en la enfermería de la comisaría. El niño parpadeó mirando al techo, confundido pero tranquilo. Una enfermera le ofreció agua, que bebió con avidez. No lloró, no habló. Pero cuando Sifo entró en la habitación, extendió los brazos hacia él instintivamente. Sifo lo levantó con delicadeza y lo llevó a la habitación de Naledi. La madre y el niño se miraron a los ojos. Ella no dijo nada, no hacía falta. Loisy extendió su manita y le tocó la mejilla. Naledi rompió a llorar en silencio, apretándolo contra su pecho con todas las fuerzas que le quedaban en su maltrecho cuerpo. Sifo retrocedió y cerró la puerta, dejándolos a solas. Se quedó en el pasillo, abrumado, no solo por el milagro que acababa de ocurrir, sino por el peso de lo que podría haber salido mal. Se volvió hacia Coetzee. Hay algo que sigo sin entender. ¿Qué es?, preguntó ella. ¿Por qué reaccionó Ayanda así? ¿Es solo el recuerdo? ¿El reconocimiento del olor de Naledi en el niño? ¿O es algo más? Coetzee dudó. No lo sé. La ciencia no puede medir vínculos como ese. Pero a veces, Sifo, creo que los animales sienten más de lo que estamos dispuestos a admitir. Sifo asintió, pero algo seguía rondándole por la cabeza, porque cuando había llevado a Loisy en brazos, el niño había murmurado una palabra extraña, y Sifo acababa de darse cuenta de lo que significaba. La palabra solo se había susurrado una vez, apenas audible. Mientras Sifo llevaba a Loisy a través de la estación de la reserva, el niño, todavía medio dormido, había murmurado algo extraño: Injabulo. La palabra permaneció en la mente de Sifo toda la noche. No era una palabra que el niño pudiera haber aprendido por casualidad. Injabulo significaba alegría en zulú, pero no era una palabra de uso común en el lenguaje cotidiano, al menos no para alguien tan joven y, desde luego, no en ese lugar. Más desconcertante aún era la forma en que el niño la había pronunciado, como si fuera un nombre. Sifo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que significaba algo más profundo. A la mañana siguiente, después de ver cómo estaban Naledi y su hijo, ambos se recuperaban bien. Visitó los archivos de la reserva. La estación guardaba registros detallados de todos los leones, incluyendo su salud, sus movimientos y cualquier contacto con humanos a lo largo de los años.
Sifo quería revisar de nuevo los primeros archivos de Ayanda para comprender mejor su conexión con Naledi. Sacó el libro de registro de 4 años atrás, cuando Ayanda había sido traída por primera vez tras su lesión. Naledi había sido una de las voluntarias asignadas a su recuperación. Sifo recordaba esa parte claramente. Lo que no recordaba era la nota manuscrita que Naledi había añadido el último día de la liberación de Ayanda. Tiene más corazón que la mayoría de las personas que conozco. Si alguna vez me vuelve a ver, sabrá que estoy a salvo. La llamaré Injabulo. Sifo se recostó en su silla, atónito. La leona tenía un segundo nombre, uno privado, uno personal, compartido solo entre humanos y animales. Eso lo explicaba todo. Luazi no estaba hablando zulú, la estaba llamando a ella, Ayanda, y de alguna manera, ella lo había recordado. Sifo cerró lentamente el diario, con el corazón encogido. Dijera lo que dijera la gente, argumentaran lo que argumentaran los científicos. Ahora creía que algo inexplicable había sucedido en aquella carretera, algo que trascendía el instinto o la memoria, pero no había tiempo para pensar en ello. Recibieron una llamada en la radio principal de la estación de guardabosques. Uno de los equipos de patrulla fronteriza había descubierto huellas de neumáticos no muy lejos de donde se había estrellado el vehículo de Naledi. No eran de su coche, sino de un segundo vehículo. Parecían seguir una ruta diferente y luego desaparecían cerca de una de las puertas de servicio que rara vez se utilizaban. «Podría ser un camión de cazadores furtivos», dijo la voz por la radio. «Podría ser otra cosa. ¿Deberíamos investigar?» Sifo apretó la mandíbula. «Voy para allá». Él y una pequeña unidad salieron en cuestión de minutos, conduciendo hacia las coordenadas. A medida que se adentraban en los límites exteriores de la reserva, una idea inquietante se formó en la mente de Sifo. ¿Y si Naledi no solo estaba corriendo hacia la reserva? ¿Y si estaba huyendo de algo? Las huellas terminaban abruptamente cerca de un denso grupo de árboles espinosos. Uno de los guardabosques encontró ramas rotas y hierba revuelta junto al sendero, señales de que alguien se había salido del camino, posiblemente a pie. Siguieron el rastro con cautela. 15 minutos después, encontraron algo escalofriante, un campamento improvisado. Ocultos bajo el dosel de los árboles había algunos objetos dispersos, una tetera oxidada, una manta de lona raída y envoltorios de plástico. Alguien había estado viviendo allí, recientemente, y no solo. Sifo recogió un biberón medio vacío, todavía húmedo. Luazi no había estado solo durante días, había estado allí, lo que significaba que Naledi no se había estrellado al llegar, había escapado. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién más había estado con ellos? ¿Y dónde estaban ahora? De vuelta en la comisaría, el estado de Naledi había mejorado lo suficiente como para poder hablar con frases completas. Cuando Sifo regresó, se sentó a su lado y le hizo la pregunta con cuidado. «Naledi, ¿había alguien más contigo antes de llegar?» Sus ojos se llenaron inmediatamente de pánico. Apartó la mirada. «Tienes que decírmelo», dijo él en voz baja. «Encontramos el campamento». Ella cerró los ojos. «Se llama Duma. Lo conocí hace 2 años, después de irme de la reserva. Al principio era encantador. Me dijo que quería vivir de forma sencilla, alejado de la civilización. Pensé que era diferente». A Sifo se le revolvió el estómago. Ya había oído esa historia antes. «¿Te aisló?» «Sí», susurró ella. «Cuando descubrí que estaba embarazada, me dijo que el niño pertenecía a la selva, que el Wasi nunca debía conocer el mundo de las jaulas, que la naturaleza lo criaría. Nos llevó a la reserva a través de una valla rota cerca de la zona de incendios del norte. No me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado hasta que fue demasiado tarde. ¿Te hizo daño?» Ella dudó. «No físicamente, no a menudo. Pero nos mantuvo allí, sin radio, sin salida». Sifo se inclinó hacia adelante. «¿Dónde está ahora?» «No lo sé», dijo Naledi. «Se marchó la noche antes de que yo escapara. Dijo que iba a rastrear leones. Aproveché ese momento para huir.
Esperé hasta que el Huasi se durmió. Conduje en la oscuridad hasta que tuve el accidente. Sifo contuvo el aliento. Si Duma seguía ahí fuera, herido, enfadado y obsesionado con los leones, la situación no había terminado. Solo acababa de empezar. Y quizá la manada de Ayanda no fuera la única que vigilaba las carreteras esa noche. En cuanto Sifo salió de la enfermería, el viento de la tarde lo golpeó como una advertencia. El cielo estaba cambiando. Las nubes se acumulaban rápidamente desde el oeste. Se pronosticaba una tormenta eléctrica para más tarde esa noche, y el aire ya olía a electricidad y polvo. Pero no era el tiempo lo que lo inquietaba. Era la idea de un hombre como Duma, suelto en la selva, posiblemente armado, tal vez rastreando a los mismos leones que acababan de aparecer en los titulares de todo el mundo. Porque sí, la historia se había filtrado. A pesar de los intentos de Sifo y Coetzee por contenerla, un empleado junior había publicado una foto borrosa en internet, un niño de pie entre leones. La publicación se había vuelto viral en menos de 12 horas. Los medios internacionales ya estaban llamando a la centralita de la reserva, exigiendo entrevistas, imágenes y acceso. Pero peor que los periodistas eran los oportunistas. Si Duma veía la publicación, lo sabría. Sabría que el niño había sobrevivido. Sabría que Naledi estaba vivo y sabría exactamente dónde encontrarlos. Sifo llamó por radio a las patrullas exteriores y reforzó las órdenes. Nadie entraba ni salía sin autorización. Naledi y Huasi fueron trasladados a una cabaña segura para el personal, lejos de la clínica principal, bajo vigilancia discreta. La manada se había retirado a lo más profundo del sector 3, lejos de las rutas turísticas, probablemente intuyendo la agitación que se respiraba en el ambiente. Ayanda, en particular, no había sido vista desde la mañana en que encontraron al niño. Aún así, Sifo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo se estaba gestando. Esa noche, cuando comenzó a llover con fuerza, Sifo fue a ver cómo estaba Naledi. Estaba sentada junto a la ventana de la cabaña, con los brazos fuertemente alrededor del Huasi, que dormía a su lado. Tenía la mirada perdida, angustiada. «¿Vendrá, verdad?», preguntó en voz baja. Sifo dudó y luego asintió. «Es posible». Naledi parpadeó con fuerza y apretó la mandíbula. Solía hablar de los leones como si fueran dioses, puros, intactos. Decía que limpiarían el mundo de hombres débiles y recuperarían lo que era suyo. Sifo sintió un escalofrío. ¿Alguna vez ha hecho daño a un animal? Al principio no, respondió ella, pero luego empezó a hablar de pruebas, de retos. Una noche me dijo que quería ver si una leona mataría a un niño si la dejaban sola. No se refería al Huasi, al menos no aquella vez, pero creo que estaba fantaseando. Sifo se puso de pie, con la urgencia rugiendo en su interior. Si se acerca a esta estación, no le dejaremos acercarse. Ahora estás a salvo, pero no se lo creía. Porque Duma no era el tipo de hombre que se marchaba, y en lo más profundo de la reserva se estaba desarrollando otro drama. A primeras horas de la mañana siguiente, 2 guardabosques que patrullaban el sector 3 comunicaron por radio que habían avistado algo. Ayanda había vuelto a la carretera, sola. Caminaba de un lado a otro cerca del mismo tramo de camino de tierra donde se había encontrado al niño, con actitud agitada. No parecía herida, pero respiraba rápido y sus movimientos eran erráticos. No dejaba de olfatear el suelo, moviéndose en ráfagas cortas como si buscara algo. «No está cazando», dijo el guardabosques al otro lado de la línea. «Está rastreando». Sifo cogió su chaqueta y se marchó sin decir nada. Cuando llegó al lugar, Ayanda había vuelto a desaparecer, pero sus huellas aún estaban frescas en el barro, superpuestas a otras más pequeñas. Humanas, conducían hacia la espesura, hacia un estrecho barranco conocido como Echo Hollow, un lugar donde el sonido viaja de forma extraña, desorientando incluso a los guardabosques más experimentados. Era un lugar peligroso para cualquier animal o persona, especialmente bajo la lluvia. Sifo siguió el rastro solo, con la linterna en la mano y el corazón latiendo con fuerza.
Tras 20 minutos de cuidadoso rastreo, encontró algo escalofriante. Una pequeña bolsa de cuero, empapada, colgaba de la rama de un árbol. Dentro había trozos de papel, dibujos, notas, pedazos de pelo. En uno de ellos se leía con letra irregular: ellos protegen al niño, prefieren la sangre a la debilidad, pero la sangre no olvida, Endo. Sifo apretó los dedos alrededor de la nota. No era algo casual, era un ritual. Pidió refuerzos por radio, pero la señal era débil. La lluvia había arreciado y se oían truenos en la distancia. De repente, un sonido, un gruñido sordo. No era un león, era humano. Luego, el destello de una silueta, justo más allá de los árboles. Alguien observaba, alguien esperaba. Sifo levantó la linterna, con el corazón latiendo con fuerza. Pero no había nadie allí. Solo el eco de una respiración. Y en lo profundo del hueco, en algún lugar fuera de su alcance, rugía un león. El rugido del león resonó en Echo Hollow, rebotando en las paredes del barranco como una sirena del mundo antiguo. Sifo se quedó paralizado, con la linterna temblando ligeramente en su mano. No era solo el sonido, era de dónde provenía. Demasiado cerca, demasiado deliberado, y no había sido seguido por el silencio, había sido seguido por una risa, baja, humana y repugnantemente tranquila. Sifo se giró barriendo con la luz entre la maleza. Sus dedos se posaron cerca de la funda, pero mantuvo el arma baja. Las reglas eran estrictas, disparar solo si te atacaban, pero las reglas se difuminaban cuando el peligro acechaba tanto al hombre como al león. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Crujido, miró hacia abajo, una huella, descalza, humana, reciente. Duma estaba allí, y estaba observando. La radio de Sifo crepitó con estática. Entonces, por fin, se oyó una voz. «Sifo, ¿me recibes?» «Sí», susurró. «Estoy en Echo Hollow. Creo que Duma está aquí. He encontrado pruebas de un comportamiento ritual, notas, objetos y señales de que está siguiendo a los leones. ¿Necesitas refuerzos?» «Necesito silencio», dijo. «Si oye demasiado ruido, volverá a desaparecer». Hubo una pausa. «Entendido. Estamos rastreando la señal de Ayanda. Su collar GPS emitió una señal hace 2 minutos. No está lejos de ti, a menos de medio kilómetro». A Sifo se le hizo un nudo en la garganta. «No dejes que nadie se acerque a ella». «Todavía no». La llamada terminó. Siguió avanzando, con las botas chapoteando en el suelo húmedo. El barranco se estrechaba y los árboles se inclinaban cada vez más, como conspiradores. Arriba, la tormenta aún no había estallado, pero los relámpagos iluminaban ocasionalmente las ramas con destellos irregulares. Fue entonces cuando lo vio. Un fuego, débil, oculto detrás de un afloramiento rocoso, y una figura agachada junto a él. Sifo se movió en silencio, rodeándolo para obtener un mejor ángulo. Desde una elevación sobre el claro, ahora veía claramente al hombre. Duma, delgado, bronceado por el sol, con largas rastas y pómulos afilados. Estaba sentado de espaldas a las llamas, murmurando para sí mismo, afilando un palo con un largo cuchillo de caza. A su lado, esparcidos sobre una lona, había huesos. No eran humanos, quizá de un antílope pequeño, pero estaban dispuestos en círculo. Rodeaban una fotografía arrugada. Sifo se concentró. La foto era de Naledi. Sostenía al Wazi cuando era un bebé. Duma la miraba fijamente, con la mirada perdida. «Te lo dije», murmuró en voz alta. «Elegirían la vida salvaje. Te dije que sabían más que tú, pero tú tenías que huir. Lo has estropeado todo». Sifo sintió una oleada de rabia, pero se mantuvo quieto. Duma se levantó de repente y volvió la cara hacia el bosque. «Se llevaron al niño, pero yo lo traeré de vuelta. Ayanda me entenderá. Siempre lo ha hecho». Sifo alcanzó lentamente la radio, sin apartar la mirada de Duma. «Objetivo localizado», susurró. «Echo Hollow. Está solo. Está armado. Posiblemente inestable».
a la espera de cierre silencioso del perímetro. «Recibido», respondieron. «Equipo en camino». Pero antes de que Sifo pudiera responder, Duma levantó algo del suelo, una tableta de rastreo GPS, del tipo al que solo tenía acceso el personal de reserva. Se la había robado del equipo de Naledi antes de que ella escapara, y la estaba utilizando para seguir a Ayanda. A Sifo se le heló la sangre. Duma miró hacia los árboles, luego señaló directamente hacia la pantalla. «Ahí estás», se dijo a sí mismo. «Te mueves solo. Vienes hacia mí». Guardó rápidamente su equipo, se colgó el cuchillo en la cintura y metió la tableta en una bolsa lateral. Con una calma aterradora, comenzó a caminar hacia la ubicación indicada en la pantalla, hacia Ayanda, hacia la leona que una vez había confiado en Naledi y tal vez ahora confiaba en su hija. Sifo volvió a susurrar por la radio. «Se está moviendo. Se dirige al sureste. Probablemente hacia la última señal de Ayanda. Lo sigo a pie, en silencio. Intercéptalo antes de que haga contacto». «Entendido. Llegamos en 5 minutos». Pero 5 minutos podrían ser demasiado tarde. Duma se movía como si fuera parte del bosque, silencioso, eficiente, salvaje. Murmuraba en voz baja mientras caminaba, recitando frases que Sifo no podía entender. Pero una palabra se repetía una y otra vez. Injabulo. No estaba persiguiendo al león, la estaba llamando. Cuando el camino se estrechó y los árboles dieron paso a una pequeña cuenca, Sifo redujo la velocidad, porque delante, apenas visible a la luz de la luna, estaba Ayanda. Su silueta era enorme e inmóvil. Su pelaje dorado reflejaba el borde de la luz plateada. Estaba en el centro del claro, con las orejas hacia adelante, sin miedo. Y Duma caminaba directamente hacia ella, con los brazos abiertos, como si esperara ser abrazado. Ayanda permanecía inmóvil en el claro, con sus ojos ámbar fijos en el hombre que se acercaba. No gruñó, no retrocedió. Su cuerpo estaba tenso, alerta, pero no agresivo. La lluvia había cesado por fin y la niebla se cernía sobre el suelo como el humo después de una batalla. Los únicos sonidos eran las botas de Duma sobre el suelo húmedo y el latido constante del pulso de Sifo en sus oídos mientras observaba, escondido entre la maleza. Duma redujo la velocidad al acercarse a ella, bajando ligeramente los brazos pero manteniéndolos abiertos. «Ayanda», murmuró como si saludara a una vieja amiga. «¿Me recuerdas?» Ayanda ladeó la cabeza y movió las orejas. Olfateó el aire sin dar un paso. La distancia entre ellos era ahora de menos de 5 metros. «Tú protegiste al niño», continuó Duma. «Lo viste en él. Tu sangre, tu naturaleza salvaje. Él no le pertenece a ella. Su lugar está aquí». Sifo contuvo el aliento. Este hombre se había desmoronado por completo. Creía que la leona compartía algún vínculo místico con él, que había elegido su visión por encima de la de Naledi, que, de alguna manera, Ayanda no había actuado por lealtad a Naledi ni por instinto hacia el niño, sino como participante en su retorcida ideología. ¿Y Ayanda? Ella se limitaba a quedarse allí, mirando, sin pestañear, como si estuviera sopesando el alma que tenía delante. Duma metió la mano en la bolsa y sacó un trozo de tela, un pequeño trozo de algodón azul roto, la manga de la camisa de Luasi. «Lo cogí cuando me fui», dijo en voz baja, «para que no lo olvidaras». Lo extendió, ofreciéndoselo como un regalo, y dio un paso hacia él. Fue entonces cuando Ayanda se movió, no hacia él, sino alrededor de él. Caminó en un arco lento y deliberado, rodeándolo como lo haría con un animal desconocido. Sus pasos eran ligeros, pero cargados de cautela. Sus ojos nunca se apartaron del cuerpo de él. Duma se quedó paralizado, pero sonrió. «Me está reconociendo», susurró. Sifo no pudo esperar más. Salió de entre la maleza, con el arma enfundada y las manos a la vista. «Duma», dijo en voz alta. El hombre se dio la vuelta, sobresaltado, pero no sacó el cuchillo. «Estás entrando en terreno protegido. Deja el arma y el GPS. Aléjate de la leona».
Duma miró a Ayanda, que había dejado de caminar. Ahora tenía los ojos fijos en Sifo. «Ella me conoce», dijo Duma alzando la voz. «No lo entiendes. Ella me eligió». «No», dijo Sifo. «Te toleró. Eso es diferente». Duma entrecerró los ojos. «¿Crees que la conoces? Yo viví con su espíritu mucho antes de que tú la vieras». Dio un paso hacia Ayanda. La voz de Sifo se volvió más aguda. «Alto». Pero Duma no se detuvo. Se volvió hacia la leona y levantó el rastreador GPS. «He seguido tu rastro. He visto dónde te detuviste, dónde descansaste, dónde esperaste». Ayanda movió ligeramente las orejas y agitó la cola una vez. «¿Sabes lo que significa cuando una leona decide tumbarse junto a un niño?», preguntó Duma, volviéndose de nuevo hacia Sifo. «Significa que lo ha aceptado como uno de los suyos, no como una presa, ni siquiera como un humano, como parte de su manada». Sifo no respondió, porque, en el fondo, una parte de él también lo creía. Pero creer no significaba rendirse. «Baja el rastreador», repitió Sifo, ahora en voz más baja. Duma no obedeció. En cambio, dio un último paso hacia Ayanda y extendió la mano para tocarla. La leona no se movió. Al principio, no. Pero cuando sus dedos estuvieron a centímetros de su pelaje, ella emitió un sonido gutural y grave, una vibración que se propagó por el aire como un temblor de advertencia antes de un terremoto. Duma dudó, con los ojos muy abiertos. Había calculado mal. Ayanda dio un paso atrás y luego soltó un gruñido ensordecedor. Duma tropezó. Sifo sacó su radio. «No disparen, mantengan sus posiciones. Ayanda está reaccionando. El hombre está demasiado cerca. Necesitamos una salida limpia». Pero justo entonces, otra silueta apareció en el borde de los árboles. Una segunda leona, más pequeña, con los ojos fijos en Duma, seguida por una tercera y una cuarta. La manada de Ayanda había regresado. Emergieron de la niebla como espíritus, silenciosas pero abrumadoras. Duma retrocedió, girando lentamente en círculos, tratando de mantener a cada leona a la vista. El pánico se apoderó de su voz. Ellos me conocen», balbuceó. «Saben que yo lo traje aquí». Los leones se dispersaron, sin atacar, sin gruñir. Simplemente lo rodeaban. El pecho de Duma subía y bajaba con sacudidas bruscas. Se volvió hacia Sifo, ahora desesperado. «Tienes que detenerlos». «Tú te has metido en esto», dijo Sifo con calma. «No los entiendes, solo los has utilizado». Duma buscó una salida, pero los leones habían formado un nuevo círculo, no de protección, de juicio, y Ayanda estaba en el centro, con los ojos fijos en él, sin pestañear, implacable. Entonces, sin hacer ruido, dio un paso adelante, y Duma finalmente gritó. El grito de Duma rompió el silencio. Los pájaros se dispersaron desde las copas de los árboles, y un gruñido sordo retumbó en el claro como una advertencia subterránea. Ayanda se mantuvo firme, sin pestañear. Las otras leonas continuaron rodeándolo, cerrando el círculo lentamente, con cada paso calculado y deliberado. Duma trastabilló hacia atrás, resbalando en la tierra húmeda, y sus palmas mancharon de barro la foto que aún sostenía entre los dedos. «No van a matarme», jadeó. «No lo harían, lo recuerdan». Sifo avanzó con cautela hacia el claro, con una mano en la radio y la otra extendida para mantener a Duma en su campo de visión periférico. «Duma, no te muevas, no corras». El pecho de Duma se agitaba con fuerza. Ella confiaba en mí, me siguió el rastro. Yo la crié. Yo fui quien le enseñó a Naledi a manejarla. «No», lo interrumpió Sifo con firmeza. «Naledi formó ese vínculo. Tú no. Ayanda toleraba tu presencia porque Naledi lo permitía. Eras una sombra, nada más». Ayanda movió las orejas. No apartó los ojos de Duma. Otro paso adelante. Ahora estaba a solo 1,5 metros de él. Duma cayó de rodillas, sosteniendo la foto embarrada como una ofrenda. «Por favor, tú me conoces, sabes por qué he venido. Él pertenece aquí, pertenece contigo». Por un momento, el bosque se paralizó. Incluso los otros leones se detuvieron,
Ayanda respiró hondo y luego bajó la cabeza, lentamente. La tensión era insoportable. Sifo observaba, con todos los músculos tensos. Ayanda extendió la pata, no para golpear, sino para presionar, con firmeza pero con cuidado, el trozo de tela que Duma había dejado caer antes, el trozo de la camisa rota de Luasi. Bajó el cuerpo sobre él, protegiéndolo con el pecho. Era un gesto de protección, de posesión. Duma observaba incrédulo. ¿Se lo queda? ¿Por qué? Y entonces lo comprendió. Ayanda no lo reconocía a él. Reconocía al niño. La voz de Sifo era apenas un susurro. Ella recuerda a quién pertenece. El rostro de Duma se contorsionó en una expresión entre la rabia y la confusión. No, no, él nació aquí, es parte de esta tierra, no es un... Un rugido estalló desde la leona más cercana a su flanco izquierdo. No era Ayanda, era una de las leonas más jóvenes. Se abalanzó hacia adelante, no para atacar, sino para advertir. Sus patas delanteras golpearon el suelo a pocos centímetros de Duma, levantando polvo y tierra en todas direcciones. Él se derrumbó, encogido, con las manos sobre la cabeza. «No quería hacerte daño», gritó. «Quería llevarlo de vuelta al lugar al que pertenece». Sifo se acercó rápidamente. «Quédate ahí», ladró. Se colocó lentamente entre Duma y las leonas, levantando ambas manos en un gesto tranquilizador. Ayanda se quedó de pie, observando a Sifo, con la postura aún alerta, pero ahora menos tensa. Parecía reconocerlo, y lo que era más importante, confiar en él. Exhaló un suave resoplido. Era una señal. Las otras leonas dudaron. Luego comenzaron a retroceder, una tras otra. Desaparecieron en la niebla como habían llegado. Ayanda se quedó rezagada. Miró a Duma una vez más, con una mirada larga y silenciosa. Luego, finalmente, le dio la espalda. Y desapareció entre los árboles. En cuanto se fue, Duma se derrumbó. Se desplomó por completo, con los hombros temblando y la cara hundida en el barro. «Creía que te harían caso», susurró. «Creía que me habían elegido». Sifo se arrodilló a su lado, no por compasión, sino porque había llegado el momento del arresto. «No fuiste elegido», dijo con frialdad. «Estabas obsesionado». El equipo de refuerzo llegó momentos después, con los rifles bajados pero preparados. Duma fue esposado y subido a la camioneta patrulla, demasiado exhausto para resistirse. Sus ojos permanecieron fijos en el bosque todo el tiempo, como si esperara que Ayanda regresara y corrigiera lo que ahora veía como una traición. Pero ella no regresó. No era necesario. Sifo vio desaparecer la camioneta por el camino y luego se volvió hacia la dirección en la que se habían ido los leones. El bosque estaba ahora en silencio, quieto, pero algo había cambiado. No solo en la manada, sino también en él. De vuelta en la comisaría, la noticia ya se había extendido. Naledi estaba de pie en el porche de la cabaña, abrazando con fuerza a Luasi. Sifo se acercó lentamente. Ella levantó la vista y leyó la verdad en su expresión antes incluso de que él hablara. «Lo has encontrado, ¿verdad?» Sifo asintió. «Está vivo. Lo tenemos. No volverá a acercarse a ti ni a tu hijo». Los hombros de Naledi se relajaron aliviados. «Ayanda...» «Ella eligió», dijo Sifo. «Y no lo eligió a él». Naledi apretó más fuerte a su hijo. Pero mientras Sifo se alejaba, algo seguía tirando de él. Porque cuando los leones desaparecieron entre la maleza, Ayanda miró atrás una vez, no a Duma, ni al claro, a Sifo. Y en esa mirada había algo más. No era reconocimiento, ni una advertencia. Era algo que parecía un mensaje, y Sifo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Ayanda aún no había terminado. El sol se ponía sobre la cresta cuando Naledi finalmente se permitió sentarse sola. Luasi dormía en el interior, acurrucado bajo 3 mantas, con la respiración tranquila y segura. Por primera vez en días, no tenía miedo de que desapareciera en la noche. Pero la seguridad no significaba paz, todavía no. Sifo estaba de pie cerca de la valla, con los brazos cruzados, mirando la línea de los árboles. «¿Crees que volverá?», preguntó Naledi en voz baja.
Sifo no se volvió. Ya lo ha hecho. Naledi exhaló bruscamente por la nariz. No me refería a eso. Sifo se acercó y se apoyó en el poste junto a ella. No lo sé. Pero los leones no olvidan, y las personas tampoco. Hubo una larga pausa entre ellos. Entonces Naledi se volvió hacia él, con la voz más tensa. ¿Por qué no me dijiste que Duma había salido? ¿Por qué me hiciste creer que todo había terminado? Sifo la miró a los ojos. Porque pensé que podría detenerlo sin involucrarte de nuevo. Me equivoqué. ¿Tú crees?, dijo ella con amargura. Él asintió. Naledi se puso de pie con un movimiento brusco. Me quitó a mi hija. Me acosó. Utilizó a los mismos leones que yo crié para acercarse a nosotros. No le dejaron, dijo Sifo en voz baja. Eso es importante. Ella parpadeó. Sifo continuó, ahora con más cuidado. Ayanda no le siguió. Te siguió a ti. Y cuando encontró a tu hijo, tomó una decisión. Yo la vi elegir. Naledi apartó la mirada. La enseñé a confiar en la gente, a depender de nosotros. Quizá fue un error. O quizá, replicó Sifo, le enseñaste a distinguir entre un protector y un depredador. Naledi no respondió. En lugar de eso, se acercó al borde del porche y miró hacia el horizonte dorado. La hierba se movía como un océano inquieto, con el viento rozando la sabana en lentas olas ondulantes. Detrás de ella, Sifo añadió, mañana lo trasladan a un centro psiquiátrico en Limpopo, de máxima seguridad. No debería volver a salir nunca, murmuró ella. No lo hará. Se produjo otro silencio entre ellos, pero este era más pesado, porque la verdad tácita seguía flotando en el aire. Algo que Naledi no había expresado, algo que apenas se permitía admitir. Sifo lo vio, y finalmente preguntó, ¿qué pasa? Naledi se dio la vuelta lentamente. Cuando Ayanda se lo llevó, cuando se marchó con Luasi, yo no corrí, no grité, me quedé paralizada. Cualquiera lo habría hecho. No, susurró ella, ninguna madre. Pero yo confiaba en ella. Incluso en ese momento de pánico, confié más en la leona que en mis instintos. Sifo no respondió, porque no podía. Naledi se acercó. ¿Sabes lo que significa ver cómo se llevan a tu hijo algo que tú has criado y no ir tras él? Sifo abrió la boca. Luego la volvió a cerrar, porque ella no buscaba consuelo. Estaba enfrentándose a su propia culpa. Pensé que quizá estaba rota, dijo, que había pasado tantos años con estos animales que había olvidado cómo ser humana. Había olvidado cómo ser madre. Te quedaste paralizada, dijo Sifo finalmente, con voz tranquila, pero no por el fracaso, por la confianza. Naledi negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Quizá para ti no, dijo él, pero para Luasi puede que le haya salvado la vida. Se colocó a su lado, mirando también hacia la sabana. La primera persona en la que Ayanda confió fue en ti, y cuando Duma intentó manipular esa confianza, ella se dio cuenta. La voz de Naledi se quebró. Ya no sé quién soy. ¿Una madre? ¿Una conservacionista? ¿Un fracaso en ambos? Eres alguien que dejó que una leona se llevara a su hijo a la selva, y aún así encontró la manera de traerlos a ambos de vuelta. Eso la dejó sin palabras, no porque fuera una respuesta perfecta, sino porque era la primera que le parecía verdadera. Detrás de ellos, Luasi se movió. Naledi se giró instintivamente y se dirigió hacia la puerta, pero Sifo la agarró suavemente por la muñeca. Volverá, dijo. Naledi levantó la vista. Ayanda, añadió, no había terminado contigo. Naledi tragó saliva. ¿Y si vuelve? ¿Qué pasará entonces? No puedo volver a como era antes. No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado. Sifo asintió. Entonces quizá no tengas que hacerlo. Quizá puedas hacer algo nuevo. Ella arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Él dudó, luego dijo, cuenta la historia. Que la gente sepa lo que pasó aquí. Sobre el Luasi, sobre Ayanda, sobre cómo esta reserva es más que líneas territoriales y postes de vallas. Ella lo pensó. Luego preguntó, ¿y tú?
Sifo esbozó una pequeña sonrisa. Yo estaré aquí, vigilando la sabana, escuchando las huellas en la tierra. Naledi se rió suavemente. Siempre te han gustado los callados. Se quedaron juntos en silencio otra vez. Pero esta vez había algo en el aire, una sensación de equilibrio que volvía, hasta que un leve susurro detrás de la valla. Ambos se giraron a la vez. A la luz moribunda del sol, dos ojos dorados los miraban fijamente. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Naledi se quedó paralizada en los escalones, con la mano aún a medio camino del pomo de la puerta, los ojos clavados en los dos globos dorados al otro lado de la valla. A Sifo se le cortó la respiración. Ayanda había vuelto, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo lentamente de la hierba alta, aparecieron dos leonas, más pequeñas, más jóvenes, pero indudablemente vigilantes. Una se movía como una sombra, la otra se detenía cada pocos pasos con las orejas girando hacia cada sonido. Un trío, una formación, un mensaje. Naledi dio un paso adelante. «Ayanda», murmuró. La leona parpadeó una vez. Luego, en un gesto inequívocamente intencionado, dio 3 pasos hacia la verja. La distancia entre ellas era ahora de menos de 10 metros. Lo suficientemente cerca como para que Naledi pudiera ver la oscura cicatriz justo debajo de su ojo. Una marca que recordaba de años atrás, tras una lucha territorial. «Has envejecido», susurró Naledi con una sonrisa triste. «Pero sigues siendo la reina». Ayanda ladeó ligeramente la cabeza. Las otras 2 leonas permanecieron justo detrás de ella, con el cuerpo tenso, pero sin mostrar agresividad. No era una postura de caza, era una postura de cautela y de invitación. Sifo bajó la voz. «Ha venido a mostrarte algo». Naledi asintió con el pecho oprimido. Bajó del porche y caminó lentamente hacia la valla. Cada paso le traía recuerdos, las noches que pasó siguiendo los movimientos de Ayanda, las tomas con biberón y las heridas cosidas, la primera vez que le colocó un collar GPS en el cuello con dedos temblorosos y una oración silenciosa. Cuando llegó a la puerta, dudó. Luego la abrió. Sifo se puso tenso. «Naledi, sé lo que hago». Empujó la puerta y entró en la penumbra. Ayanda no se movió. Naledi se detuvo a 3 metros de distancia y se arrodilló en la hierba. «No he venido a por ti», susurró, «pero tú siempre vienes a por mí». El silencio entre ellas se hizo más profundo. Ayanda dio un paso adelante, luego otro. Y entonces, sin previo aviso, hizo algo que Naledi no había visto desde que la leona tenía apenas 2 años. Inclinó la cabeza, no de forma sumisa, deliberadamente, como un gesto de respeto. Luego, con cuidado, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Las otras leonas la siguieron, pero después de unos pasos, Ayanda se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Naledi. Luego, miró hacia el borde de la cabaña. Naledi se volvió instintivamente, y allí, de pie en la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño, estaba Luasi. Salió aturdido, parpadeando ante la luz que se desvanecía. Su madre contuvo la respiración. Ayanda lo observó. Sus orejas se movieron. Entonces emitió un sonido grave y profundo, como un suave gemido, casi como una llamada. No era un rugido, no era una amenaza, era algo más tranquilo, algo más antiguo. Luasi abrió mucho los ojos, dio un paso fuera del porche, luego otro. Naledi se dispuso a alcanzarlo, pero se detuvo. Ayanda lo observó acercarse a la verja. No se movió. Luasi se detuvo junto a la valla, miró a su madre y luego a la leona. «¿Qué está diciendo?», preguntó en voz baja. Naledi se arrodilló a su lado. «No está diciendo nada. Entonces, ¿por qué lo siento?». La voz de Naledi temblaba. «¿Por qué te recuerda?». Ayanda se volvió lentamente, y esta vez comenzó a caminar hacia la hierba, sin dejar nada atrás excepto la huella que había dejado en ambos. Luasi miró a su madre. «¿Volverá?». Naledi lo miró y le acarició el pelo con delicadeza. «Creo que ya lo ha hecho».
Se quedaron allí juntos, madre e hijo, viendo cómo la silueta dorada se disolvía en la tierra como un recuerdo. Sifo se acercó, ahora más despacio, con voz apagada. Vosotros dos formáis parte de su historia, y ella forma parte de la vuestra. Naledi asintió. Pero no ha terminado, ¿verdad? No, dijo Sifo. No hasta que alguien lo cuente. Y con eso, todos se volvieron hacia la cabaña. Dentro, el fuego seguía crepitando suavemente, proyectando cálidas sombras sobre las paredes de madera. Luasi se acurrucó de nuevo en el sofá, aferrándose al pequeño león tallado que Sifo le había dado. Naledi se quedó de pie junto a la ventana durante un largo rato, mirando el horizonte. Ahora reinaba la paz, pero no el silencio, porque la tierra seguía hablando. A través de cada huella, de cada ráfaga de viento, de cada recuerdo. Y Naledi lo sabía, el clímax se acercaba. Y el mundo tenía que escuchar. Pasaron 3 días. La reserva estaba en silencio, un silencio antinatural, como si todo el ecosistema contuviera la respiración tras lo ocurrido. Los demás guardabosques se movían con pasos apagados. La estática de la radio parecía más suave e incluso los animales se mantenían más en las sombras de lo habitual. Naledi no había vuelto a la sabana, todavía no, pero mantenía la ventana abierta todas las noches y cada mañana caminaba hasta el borde de la reserva y miraba fijamente al horizonte donde Ayanda había desaparecido por última vez. No sabía qué esperaba. No exactamente. Hasta la mañana en que sucedió. El sol apenas había asomado por las colinas cuando un sonido bajo y tembloroso llegó a sus oídos. Era lejano, como un estruendo atrapado en los pliegues de la niebla. Naledi se detuvo en seco. Luego echó a correr. Descalza, con el pelo suelto y el corazón latiéndole con fuerza, pasó a toda velocidad por la puerta de la patrulla, atravesó la arboleda de acacias y llegó al claro dorado donde todo había comenzado. Y allí, erguida e inmóvil en el centro del terreno, estaba Ayanda, pero no estaba sola. Entre sus patas delanteras, acurrucado contra su cuerpo, había un cachorro. Naledi jadeó. No era de Ayanda. Era demasiado pequeño, demasiado nuevo, demasiado humano. Se acercó lentamente, con la respiración entrecortada, y entonces vio la verdad, envuelta en una manta gastada, acurrucada en un sueño profundo. Era una niña humana. No tenía más de unas semanas. Las piernas de Naledi casi la traicionaron. Cayó de rodillas con los ojos fijos en la escena imposible que tenía ante sí. ¿Qué es esto? Ayanda no se movió, simplemente la miró. Y Naledi sintió el significado, como si Ayanda lo hubiera dicho en voz alta. Esta niña fue abandonada aquí, yo la protegí, como tú me protegiste a mí en su día. Las lágrimas brotaron de los ojos de Naledi. ¿Dónde la encontraste? Ayanda permaneció inmóvil. Pero la implicación era clara. Alguien, otro forastero, había abandonado a esta bebé en el límite de la reserva. Y, de alguna manera, Ayanda la había encontrado antes que los animales salvajes. Y la había traído aquí, a Naledi. Sifo llegó momentos después, frenando en seco detrás de ella. ¿Qué pasa? Vio a la cría. Se quedó paralizado. Luego, sus ojos se agrandaron al ver el bulto entre las patas de Ayanda. Naledi asintió. Es un bebé. Se acercaron juntos, con cautela. Ayanda permaneció completamente inmóvil, con la mirada tranquila, sin posesividad, sin territorialidad. Estaba esperando. Naledi extendió los brazos, temblorosos, y levantó lentamente a la bebé de la hierba. La niña se movió pero no lloró. Tenía la piel cálida. Respiraba con fuerza. Alguien la había cuidado, hasta que alguien dejó de hacerlo. La voz de Sifo era áspera. ¿Por qué la has traído aquí? Naledi miró a la niña y luego a Ayanda, y de repente lo entendió. Ayanda la había traído al único lugar que conocía como seguro, a la única persona en quien confiaba para entregarle la vida más frágil, a ella. La voz de Naledi se quebró. No solo está devolviendo el pasado,
está creando un futuro. Por primera vez en horas, Ayanda se movió. Retrocedió, lenta y con elegancia, sin apartar la mirada de Naledi. Luego se volvió hacia el sol naciente y caminó hacia él, sin más vacilaciones, sin más miradas. Su deber había cumplido. Sifo se arrodilló junto a Naledi. «Tenemos que informar de esto». Ella asintió, pero no se movió. Bajó la mirada hacia la niña, acunada contra su pecho, y susurró: «No ha venido aquí por mí, ha venido por ella». Él la miró, inseguro. «¿Qué vas a hacer?» Naledi lo miró a los ojos. «La criaré». «¿Lo dices en serio?» «Ella me eligió. Ayanda nos eligió a nosotros y no traicionaré esa confianza». Volvió a hacerse el silencio, pero esta vez no era un silencio pesado. Estaba lleno de algo más, algo sagrado, algo nuevo. Unas semanas más tarde, la historia se extendió por toda la región. Una bebé encontrada en los límites de la selva, una leona que la protegió, una mujer que criaba tanto a leones como a niños, como si no hubiera diferencia entre ellos, y un niño llamado Luasi, que una noche miró a las estrellas y le dijo a su nueva hermanita: «No estaba perdida, la trajeron aquí». Porque en un mundo que a menudo olvidaba cómo proteger a los inocentes, a veces hacía falta un león para recordarlo. Años más tarde, la historia se convirtió en leyenda. Llegaron turistas preguntando por la leona que salvó a un bebé. Algunos no lo creían, otros venían con la esperanza de ver al niño o a la leona que había desaparecido en la sabana como un fantasma. Pero Naledi nunca les contó más de lo necesario. Creía que algunas historias no estaban destinadas a ser consumidas, estaban destinadas a ser recordadas. Luasi tenía ahora 12 años. Se había vuelto alto y callado, con ojos profundos que reflejaban una sabiduría poco común en los niños de su edad. Se movía con el silencio de la sabana y solía pasar horas sentado bajo el viejo baobab al borde de la reserva, dibujando leones de memoria. Su hermana, a la que Naledi había llamado Imani, que significa fe, tenía ahora 6 años. Era salvaje en el mejor sentido de la palabra, descalza, curiosa, intrépida. Su risa podía asustar a los pájaros de los árboles y hacer que los guardabosques se detuvieran en seco solo para sonreír. Había crecido entre la hierba susurrante, las huellas de los animales y la luz del fuego. Sus primeras palabras no fueron mamá ni papá, sino Ayanda. A veces preguntaba dónde había ido la leona. Naledi nunca tenía una respuesta. Se fue a casa, respondía, donde pertenece, pero la verdad era más complicada. Ayanda nunca volvió a ser vista, al menos no por ojos humanos. Ningún guardabosques la vio después de aquella última mañana, ninguna cámara trampa captó su paso. Tampoco se encontraron restos. Era como si, una vez cumplida su misión, simplemente se hubiera desvanecido en el espíritu mismo de la tierra. Naledi no intentó explicarlo. Algunas cosas eran demasiado sagradas para explicarlas. Había pasado años documentando su historia, no en entrevistas o artículos periodísticos, sino en cuadernos, en notas de voz, en largas noches en su escritorio con lágrimas en el teclado. Registró todos los detalles que pudo recordar, no para demostrar nada, sino para que el recuerdo no se perdiera. Y un día, guardó el manuscrito terminado en una caja de madera sellada, lo envolvió en un paño y se lo entregó a Luasi. «Esto es para ella», dijo. «Cuando esté preparada». Él asintió solemnemente. «Esperaré». Y así lo haría, porque ahora entendía algo, más profundamente que la mayoría de los adultos, que algunas historias no pertenecen al mundo hasta que han madurado por completo. Naledi a veces se despertaba por la noche preguntándose si Ayanda había muerto sola, si había tenido miedo, pero algo siempre le impedía caer en una espiral demasiado profunda, un único recuerdo que se repetía como un sueño. La mirada de Ayanda cuando dejó al bebé a sus pies no era miedo, no era dolor, era confianza, era una despedida. Cada año, en el aniversario de ese día, Naledi caminaba sola hasta el viejo claro. No llevaba nada más que silencio y tal vez una taza de té rooibos.
y se sentaba en el suelo, donde la hierba seguía creciendo de forma diferente, más alta, como si se nutriera de algo invisible, y susurraba. No eran oraciones, no eran remordimientos, solo gratitud. Gracias por Luasi, gracias por Imani, gracias por volver cuando el mundo te dio la espalda. Gracias por saber que el amor no está limitado por la especie o la sangre, que a veces los protectores más feroces llevan garras en lugar de uniformes, que lo salvaje no siempre es cruel. A veces es precisamente donde los más vulnerables están más seguros, y cuando se levantaba para marcharse, siempre lo sentía. No era un sonido, no era una brisa, pero algo real, como una presencia invisible caminando a su lado, como el eco de huellas en el polvo, como una promesa silenciosamente cumplida. Y tal vez esa sea la lección aquí, que en un mundo que tan a menudo falla a sus hijos, a sus animales, a su gente, todavía hay momentos de gracia indescriptible, momentos en los que la naturaleza interviene, no como una fuerza del caos, sino como guardiana del equilibrio. Quizás la naturaleza no solo toma, quizás, a veces, devuelve. A su manera, a su tiempo. Y si estamos dispuestos a escuchar de verdad, quizás podamos oírlo, en el susurro de la hierba alta, en el aliento de un niño dormido, en los pasos que se desvanecen sin hacer ruido. Ayanda se ha ido. ¿Pero qué ha dejado atrás? Sigue caminando entre nosotros. Si esta historia te ha emocionado, no te la guardes para ti, compártela, porque en algún lugar otro niño podría estar esperando, otro protector podría estar observando, y otro milagro podría estar desarrollándose en silencio, más allá de lo que creemos saber. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales y emotivas como esta. Y si todavía te preguntas cómo termina este cuento, ya lo sabes, termina aquí, contigo. Sigo pensando en una leona y en lo que decidió proteger.